Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la protección de los derechos humanos a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los órganos que componen al sistema y algunos otros elementos que podrán ayudarles a entender un poco mejor a este sistema. En primer lugar, hay que decir que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se inserta en una serie de sistemas de protección internacional de los derechos humanos. Es importante comentar que antes de la Segunda Guerra Mundial apenas había algunos visos de la creación del Sistema Universal que florece o nace a partir de la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Carta de las Naciones Unidas. Podríamos afirmar que el mundo entra en un periodo de reflexión a partir de las grandes atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Y justamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos permitió que los sistemas o los continentes por lo menos intentaran establecer o elaborar órganos de protección de los derechos humanos de índole internacional. De ahí, me parece que por lo menos del punto de vista jurídico, se crea una rama del derecho internacional público como lo es el derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, el primer sistema que se desarrolla, entiéndase sistema como esta serie de componentes, dígase tratados y órganos de protección de derechos humanos en este caso, el primer sistema que se desarrolla es el Sistema Europeo de Derechos Humanos, que nace con la creación de del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Posteriormente en América, a 1969, aparece el Pacto de San José, también llamado Convención Americana sobre Derechos Humanos, y más recientemente en los 80 la Carta Africana, que forma parte del Sistema Africano de Derechos Humanos. Estos tres grandes sistemas, denominados regionales, son sistemas de protección de los derechos humanos para cada continente. Por supuesto, el que nos interesa es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se compone, como decía previamente, por órganos que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunado a una serie de tratados internacionales o instrumentos internacionales, como se le quiera llamar, que van sumando en esta lista de deberes y obligaciones para los estados, tratándose de protección de los derechos humanos. Cuando hablamos de los órganos que componen el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, les comentaré que la Comisión Interamericana nace primero que la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana data de 1959 y es un órgano no jurisdiccional que emite recomendaciones a los estados tratándose de presuntas violaciones de derechos humanos. Por supuesto, esta es una de sus primeras funciones que tiene, o una de las múltiples funciones que tiene la Comisión Interamericana, porque en esencia este órgano político de la OEA tiene como propósito vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, y la protección de los derechos humanos desde esa perspectiva puede incluir la capacitación, la formación y por supuesto el seguimiento y vigilancia de que el Estado cumple con sus obligaciones internacionales. La Corte Interamericana, en cambio, es un órgano jurisdiccional con sede en San José de Costa Rica, compuesto de 7 jueces, 6 jueces actualmente y una jueza, que se dedican a revisar casos de violación de derechos humanos que han pasado por un procedimiento que en el propio reglamento de la Corte Interamericana o en la propia Convención Americana en su segundo apartado se desarrolla. Digámoslo así, la Corte Interamericana revisa que los actos del Estado sean convencionales, es decir, ejerce de primerísima mano un control de convencionalidad. Probablemente habremos oído hablar de ese control en sede interna, pero yo me estoy refiriendo al control de convencionalidad en sede internacional. La Comisión Interamericana, como les comentaba, que es un órgano político, no niega esa naturaleza con la que ha sido creada y pretende ir construyendo a favor de los derechos humanos en el continente. Uno de sus rubros, el inciso F, me parece, del artículo 32 que le menciona, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es precisamente el de las facultades que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
pero en primerísimo lugar, corrijo artículo 41, es estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América. Ese ejercicio se puede realizar a través de visitas in loco, también otorgan medidas cautelares y luego, por supuesto, la posibilidad de remitir casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al día de hoy, la Comisión Interamericana es el instrumento idóneo, si no el único, para que un asunto pueda llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese ejercicio, la Comisión Interamericana también se apoya, digámoslo así, de instrumentos internacionales en amplio sentido, porque permite quejas que se fundamenten en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales, y representa también, por lo menos al momento en que comparecen ante la Corte Interamericana, a los representantes de las víctimas, aunque esos tengan literalmente una silla durante el proceso contencioso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como les decía, convoca o requiere al Estado para que informe del status quo de los derechos humanos en su país, y en función de eso pues va presionando en su papel de órgano político para el cumplimiento de las obligaciones internacionales que los estados han asumido. Aquí haría una breve pausa para comentar que los estados tienen esta obligación de cumplimiento de los tratados internacionales. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como cualquier otro tratado, obliga a las partes. Sin embargo, tratándose en materia de derechos humanos, es importante que no perdamos de vista que tienen una naturaleza especial justamente por tratarse de asuntos que infieren en la vida privada de las personas, en la libertad sexual, en los derechos que finalmente se han adquirido conforme, o se han reconocido, mejor dicho, conforme pasa el tiempo. En ese sentido, la Comisión Interamericana juega un papel importante también de vigilancia o de vigilante y observador de lo que el Estado cumple. Y en este escenario me parece que es importante destacar que frente a un contexto internacional como el que estamos manejando, el Estado es el sujeto al que, digamos, el sujeto pasivo, y también el que tiene una serie de obligaciones que cumplir. El incumplimiento de esas obligaciones se traduce justamente en que la Comisión Interamericana les pueda requerir, o peor aún, que sean demandados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es sí y solo sí el Estado quien podría incurrir en violaciones de derechos humanos, aunque actualmente se desarrollan otras tendencias para también señalar a las empresas, por ejemplo, como probables violadoras, etc. Pero hoy por hoy, por lo menos la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana en su función cuasi judicial, pues vigilan o atienden a lo que los estados hacen o no. Es decir, que el asunto cuando llega a la Corte Interamericana, de no haber pasado, digamos, el filtro o no se hubiese resuelto a nivel de Comisión Interamericana, se remite a la Corte Interamericana. Cierto es que el Estado tiene una oportunidad muy buena, además, de que durante el proceso ante la Comisión Interamericana pueda llegar a una solución amistosa con las presuntas víctimas. Se han presentado algunos casos de solución amistosa, y algunos otros que no logran como conciliar se remiten a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debo decirles, y ya como un dato adicional, que el procedimiento que regula a estos órganos internacionales tiene vida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que a continuación voy a hablar. Les decía que una vez que el asunto pasa de la Comisión Interamericana, se eleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde luego tiene que revisar si el asunto o si ese propio tribunal tiene derecho a conocer de él mismo a través de una aclaración de la competencia de la Corte Interamericana y luego un análisis de la admisibilidad de los derechos o del caso que se presenta ante la Corte Interamericana. Voy a tratar de más adelante señalar un poco sobre el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero quisiera mencionar en este momento que parte del sistema interamericano son la mayoría de los estados del continente, a excepción de Estados Unidos y Canadá, Cuba, que no forma parte de la OEA, y algunos otros estados pequeños del Caribe, digámoslo así.
Argentina, México, Colombia, Costa Rica, El Salvador, etcétera, son parte del sistema interamericano de derechos humanos. Entiéndase sistema que han firmado los tratados internacionales, en esencia la Convención Americana, y luego que aceptan la competencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Venezuela, por cierto, muy recientemente ha presentado, recientemente hace un par de años o más, ha presentado ya la denuncia de la Convención Americana y por tanto solamente los órganos del sistema pueden conocer de asuntos que hayan sucedido hasta antes de 2012 o 13. En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado internacional. Si permiten la analogía, podríamos decir que es un contrato, digamos, entre los estados en materia de derechos humanos y que por tanto su incumplimiento acarrea responsabilidad, en este caso responsabilidad internacional para quien incumple con sus obligaciones emanadas del tratado. La Convención Americana sobre Derechos Humanos data de 1969. Después los estados la han ratificado. México, por ejemplo, lo hace en 1981. Y el firmar este tratado, por supuesto, que genera obligaciones a nivel internacional, pero sobre todo va dejando claro que su incumplimiento pudiera traer como consecuencia un asunto litigioso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, el Pacto de San José, como se le conoce por haber sido firmado en San José de Costa Rica, en su primer apartado hace una alusión a los derechos humanos más importantes. A partir del artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos hasta su artículo 26, enlista, define, digámoslo así, derechos humanos tales como la personalidad jurídica, la vida, integridad personal, libertad personal, la libertad de expresión, el derecho a la familia, el derecho al nombre, medio ambiente sano, protección de la familia, derechos del niño, etc. Eso es, digamos, estas son las definiciones que recoge el Pacto de San José y que luego son ampliamente desarrolladas o interpretadas por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su segundo apartado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dedica, digamos, a cuestiones de carácter ya de organización. Y por supuesto señala cómo la Comisión y la Corte son los órganos del sistema interamericano y el trámite o el camino que hay que seguir para que un asunto llegue a la máxima instancia, que sería en este caso el Tribunal Interamericano o también Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que decir que para que la Corte Interamericana pueda conocer de un asunto y la Comisión Interamericana igual, los asuntos deben cumplir con los requisitos que establece el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y no son otra cosa, digo, concentrando un poco la cuestión, sería el agotamiento de recursos internos. En ese sentido, es importante que las presuntas víctimas sepan que el sistema no viene a suplir el derecho nacional, todo lo contrario. La Convención Americana sobre Derechos Humanos claramente expresa en el preámbulo de su contenido que el papel del sistema es carácter coadyuvante o complementario, mejor dicho, subsidiario, digámoslo así, para los derechos internos, porque por lo menos, digo, la obligación tiene que ser dar la oportunidad al Estado de atender a las personas o a las presuntas víctimas, y frente al fracaso, como digo yo, frente al fracaso nacional del derecho interno, es que se podría activar el sistema interamericano, por lo menos en el rubro de tramitación de quejas y en su momento de demandas. Sin embargo, la Convención Americana también en sus dos primeros artículos, y que me parece que son de gran relevancia, señala en primerísimo lugar que los estados se comprometen al cumplimiento al respeto de los derechos humanos sin hacer ningún tipo de excepción o discriminación por cuestiones de raza, color, sexo, idioma, etc. Y luego, un dato importante y que me parece que en algunos países se empieza ya a traducir en acciones, digámoslo así, es el deber que tienen los estados de adoptar disposiciones de derecho interno. Una parte esencial para comprender el sistema interamericano es la urgencia que tienen los estados de adecuar su derecho interno a los estándares que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y así se traduce el artículo 2 de la Convención Americana, que incluso rescata que independientemente de los procedimientos constitucionales
o digamos, por supuesto, a través de los procedimientos constitucionales, los estados tienen la obligación de armonizar derecho interno con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Creo que ahí se pueden una vez más a vislumbrar no nada más las obligaciones generales que tiene o que adquiere un estado a partir de la firma de un tratado internacional como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que también las obligaciones que se generan a partir de la firma de este tratado. Regresando al papel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como les comentaba, se compone de 7 jueces que de diferentes nacionalidades, que desde luego cumplen con algunos requisitos que establece el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero vamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoce de aquellos asuntos que sí y solo sí pues remite la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Una de las virtudes de los sistemas de protección internacional de los derechos humanos e incluso del sistema interamericano, de la Comisión sobre todo y de la Corte, es la posibilidad de que los particulares comparezcan ante estas instancias internacionales. Si bien es cierto actualmente en el sistema interamericano, solamente la Comisión Interamericana puede interponer una demanda ante la Corte Interamericana, cierto es, o no menos importante es, que los representantes de las víctimas en sí mismos, pueden comparecer y han adquirido en los últimos años un protagonismo que antes no se había visto. Cuando yo les decía, ellos pueden presentar sus propios alegatos, asisten a la Comisión Interamericana y tienen un espacio autónomo, digámoslo así, en el momento de las audiencias ante la Corte Interamericana. Por supuesto, la Corte Interamericana, como ya se ha venido mencionando, pues tiene un papel en esencia de juzgador y, digámoslo, la traducción sería una de sus facultades son en materia contenciosa, digámoslo así. Pero no es la única función que tiene. La otra función que tiene es la función consultiva, es decir, que la Corte Interamericana puede emitir opiniones consultivas, que son estas opiniones de expertos, como son los jueces de la Corte Interamericana, respecto del análisis, discusión que hubiera o planteamientos, debates de la propia Corte Interamericana, es decir, perdón, de los propios estados. Los estados pueden hacerle consultas a la Corte respecto de algunos derechos que se están violando o algunas posiciones que la Corte pudiera interpretar. Al día de hoy hay alrededor de 22 opiniones consultivas que se convierten en verdaderos acervos jurisprudenciales o cátedras, digamos, en temas muy específicos. Al día de hoy se han pronunciado sobre el habeas corpus, el amparo, las leyes heteroaplicables o no, los migrantes, niños migrantes, etcétera. Esa es la otra función. En estricto sentido podríamos decir que la Corte Interamericana tiene función contenciosa y función consultiva. Sin embargo, y con esto voy resumiendo un poco el trámite de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez que el asunto llega a la Corte Interamericana, se valorará si es admitible o no y si la Corte es competente o no. Lo anterior lo hará en función de lo que establece el artículo 46 del Pacto de San José para valorar si puede admitir el asunto, independientemente de que hace un análisis de competencia, ratione temporis, materia, persona o lugar. Y una vez que el asunto es admitido, pues se pasa a la etapa de, digamos, en que la Corte Interamericana elabora o prepara todo para las audiencias. Después de las audiencias vendrá la posibilidad de un proyecto de sentencia que habrá de deliberarse y luego finalmente una resolución que en la mayoría de los casos, hay que decir, tiene como propósito y ha aprobado además la declaración de responsabilidad internacional de los estados. Bien, valdría que la Corte Interamericana, en su carácter de tribunal internacional, emita sentencias contra los estados del continente, declarándoles responsables internacionalmente por violación de derechos humanos. Pero una de las grandes riquezas, digamos, de los resultados o de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no nada más es el dictaminar responsabilidad internacional contra determinado estado, sino la posibilidad de reparaciones. En el sistema interamericano han sido muy nutridas las reparaciones que se ofrecen a las personas. En una lectura general, digamos, del sistema de reparaciones,
podríamos hablar de medidas o garantías de no repetición, que son medidas de satisfacción. Luego la indemnización, que son medidas de compensación y que se estiman en dólares. Y finalmente, lo ideal en un momento dado sería la restitución in integrum, que lamentablemente en muchos de los casos que se ventilan ante la Corte Interamericana no son así. Es decir, lo más de las sentencias de la Corte Interamericana, quizás donde más hemos visto desarrollo es en las medidas de satisfacción. Las víctimas, en su mayoría, más allá de buscar una compensación económica, que es una medida de reparación, se busca que el Estado se disculpe o que se avance en materia legislativa o en políticas públicas que permitan que hechos que han llevado el asunto a la Corte Interamericana no se puedan repetir. La sentencia, por cierto, en sí misma también se considera una medida de reparación. Yo comentaba que para el sistema interamericano es muy valiosa las medidas de reparación porque hemos visto a un tribunal europeo muchísimo más tímido tratándose de medidas de reparación por estos temores quizás de cruzar la línea entre el derecho internacional y el derecho interno. Pero nosotros consideramos que la Corte Interamericana ha sido benévola en ese rubro, pero sin duda ha marcado las diferencias de los asuntos que se presentan en este continente y que lamentablemente en muchos de los casos están relacionados con violación a la integridad personal. En ese sentido, podríamos comentarles yo que la Corte Interamericana, no obstante que su convenio, el que le da vida, sería de 1969, empieza a funcionar hasta 1982, es decir, o 1981, con un primer caso, el caso de Velázquez Rodríguez contra Honduras. A partir de ese caso, la Corte ha tenido algunas sentencias emblemáticas que me parece prudente mencionar. Argentina, por ejemplo, también ha propuesto, digamos, asuntos en la Corte de especial interés y podríamos revisar que, como les decía, la mayoría de los casos lamentablemente son sobre desaparición forzada o tortura y tenemos algunos casos de libertad de expresión, como Ricardo Canese contra Venezuela, me parece, contra Panamá, no recuerdo, o la última tentación de Cristo contra Chile. Algunos temas más innovadores como fertilización in vitro, Artavia Murillo contra Costa Rica, el caso de las muertas de Juárez, que es mexicano, Campo Algodonero contra México, candidaturas independientes, Jorge Castañeda Guzmán contra México, caso de personas con discapacidad, Sebastián Furlan contra Argentina, el caso Fornerón e hija contra Argentina, también me parece que es un caso sobre el interés superior de los menores. Y algunos otros casos, pues también el de Atala Rifo contra Chile, que es un caso emblemático en materia de libertades sexuales y derechos de la mujer. Por supuesto, hay algunos casos sobre comunidades indígenas. En fin, me parece que hay un bagaje muy, muy fructífero de sentencias de la Corte Interamericana que tienen como muchos efectos, por supuesto. Desde luego, el gran reto hoy por hoy nos hacemos es cómo implementamos estas sentencias en el derecho interno. Pero también es verdad que esas sentencias le dan una reparación directa a la presunta víctima y que a nosotros nos toca quizás analizar como el otro aspecto. Esto que les hablaba yo de las medidas de reparación que tiene la Convención Americana y que la Corte las materializa, también es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la posibilidad de extender medidas provisionales. Cuando la Corte Interamericana considera que hay un caso de extrema gravedad y urgencia y se intentan evitar daños irreparables, la Corte puede tomar medidas provisionales que considere pertinentes. Y si el asunto no ha sido de su conocimiento, podría actuar a solicitud de la Comisión Interamericana. Tenemos pues aquí una facultad, y aunque yo había mencionado consultivas y contenciosas, aparecen estas otras facultades de la Corte Interamericana, como es el otorgamiento de medidas provisionales, y luego también la Corte Interamericana, conociendo que a veces los estados se van atrasando sobre pretexto de trámites o procedimientos de derecho interno en el cumplimiento de las sentencias, ha desarrollado con muchísimo potencial, digámoslo así, el que se haga supervisión del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana. Incluso mediante audiencia se puede requerir al Estado para que establezca o manifieste el estatus
de algunas de las trámites que se hacen en la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de llegar a la Corte, como les decía, cuando pasa por la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana fundamenta a través de un informe que tiene su justificación en el artículo 50 del Pacto de San José, y este informe es donde se hace notar que frente al incumplimiento del Estado se ven en la necesidad de comparecer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que en ese sentido tendríamos un bosquejo general de en qué consiste el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por supuesto, les haré llegar algunas lecturas que les puedan asistir, aclarar dudas sobre el propio sistema. Y yo agregaría nada más que el papel de las víctimas en estos procedimientos es singular. En primer lugar, estamos frente a un dato histórico, que nunca nos vislumbramos un sistema donde las presuntas víctimas pudieran comparecer a instancias internacionales. Ha habido, por supuesto, una evolución cronológica y que se ha empezado a consolidar a partir de la reforma de 2009, justo por lo que comentaba de que van adquiriendo protagonismo, pero también es cierto que las presuntas víctimas son, digamos, las perjudicadas directamente y que luego serán objeto de las reparaciones que se presenten en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho eso, bueno, me parece que habría que mencionar que la Convención Americana no es el único tratado internacional del que los estados son parte. También se encuentran los protocolos de San Salvador, el de abolición de la pena de muerte, y algunas convenciones interamericanas con temas específicos. Serían tratados internacionales especializados, como sería la Convención contra la Tortura, contra la discriminación, en contra de la discriminación por discapacidad, etc. De tal suerte que hay una serie de tratados internacionales que asisten o corroboran lo que ya la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha realizado. Yo recomendaría, por supuesto, al margen de que les haré llegar alguna información, también recomendaría que consultaran la página de la Corte Interamericana, la Convención Americana y, por supuesto, la lectura de alguna sentencia de la Corte de las que ya se ha hecho mención. Creo, y a manera de reflexión y para concluir, es importante considerar que el sistema interamericano, sobre todo a través de sus órganos, ha logrado grandes avances en la protección de los derechos humanos, ha dado cierta esperanza a presuntas víctimas que lamentablemente en sus estados no han encontrado respuestas a sus reclamos. Y en ese sentido es de mucho orgullo que tengamos un sistema interamericano que sin duda enfrenta retos, sobre todo de carácter financiero, ha podido salir avante y ha dado, como les decía, esperanza a los americanos de este continente. Muchas gracias.